gustaría comenzar con una pequeña intro, porque quien vea este testimonio se preguntará qué hacemos aquí. Pues bueno, yo soy Irene, creadora de 20%, un blog de salud mental. Bueno, era de finanzas, pero hice un giro y lo cambié totalmente a salud mental. Y bueno, yo el año 2023, el año pasado, fue un año súper duro a nivel mental para mí. De hecho, hace unos días hice un testimonio con Rafael Santandreu, psicólogo y autor de Sin Miedo, entre otros libros. Y durante todo el proceso mío del año pasado, por el que pasé por crisis de ansiedad, de pánico, hipocondría, TOC, todo lo que puedas imaginar, di con su canal en YouTube donde él hacía muchos testimonios con personas que habían pasado por todo este tipo de trastornos y para mí fueron un regalo, porque fue de repente escuchar a personas que sufrían lo mismo que yo y ver que no estaba sola. Me diagnosticaron el trastorno disfórico premenstrual, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, de esto pues encontré aún menos información. Y por eso pues quise hacer un llamamiento para que mujeres que lo padeciesen contasen su historia y así quien pues recibiese un diagnóstico por primera vez o sufriese síntomas relacionados y no entendiese el por qué, tuviese un lugar donde acudir para entenderlo un poquito mejor. Así que nada, pues sin más dilación, hoy Ruth está con nosotros de México. Tienes que volver a decirme la ciudad porque ya se me ha olvidado. De Zacatecas. Eso. Sí. Y estoy muy agradecida, Ruth, porque siempre ser la primera persona es difícil, así que muchas gracias. Y nada, pues eso, queremos escuchar un poquito de tu historia para que se entienda qué es el trastorno disfórico. Y bueno, podemos empezar por cuándo empezaste a sentir la sintomatología o cuándo se te diagnosticó. Muchas gracias. Primero que nada, tienes mucha razón, hay muy poca información al respecto y como que incluso yo siento que profesionales todavía están como educándose en eso, entonces Sí. es muy difícil. Y pues bueno, a mí me pasó algo muy curioso que yo no me sentía específicamente mal, o sea que más bien yo lo normalicé, estar mal, o sea como que para mí era normal que cada que me iba a llegar la regla, me sentía mal, pero para mí ya era normal, como que yo dije, ya, Sí. o sea, esto me tocó por ser mujer y ya. Entonces yo lo tenía súper, súper normalizado y aparte también creo que tiene que ver que, pues finalmente cuando eres mujer, o por lo menos en la cultura mexicana, sí te enseñan un poco como que aguantarte, ¿no? De, pues, ni modo, así nos tocó, sí duele mucho, hay muchos otros problemas, pero pues ni modo, ¿no? Entonces, para mí también 2023 fue un año muy difícil a nivel de salud mental. Entonces yo comencé a ir a terapia en mayo del año pasado, pero por otras cosas. Fue porque yo empecé a tener crisis de ansiedad y yo no tenía idea de por qué, porque pues yo me sentía bien, yo sentía que mi vida estaba todo muy bien, no había ningún problema. Y de repente me empecé a sentir así como estas taquicardias, estar sobrepensando todo el tiempo y cuando me alertó fue que hacía cosas que yo siempre había hecho y me empezaban a dar crisis de ansiedad. Por ejemplo, a mí nunca me dio miedo o vergüenza hablar en público y una vez que lo hice me empezó a dar una crisis de ansiedad y dije, no, esta no soy yo. O sea, Sí. dije, ¿qué está pasando, no? Entonces, un día, choqué, tuve un accidente automovilístico porque yo iba manejando y iba teniendo una crisis de ansiedad mientras manejaba. Entonces, fue ahí cuando ya me asusté y dije, no, o sea, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces fue cuando busqué la terapia psicológica y pues empecé a tratar primero mis crisis de ansiedad y conforme fui en el tratamiento, mi psicóloga, en una sesión en específico, yo estaba extremadamente triste, o sea, pero mal, o sea, en un nivel muy extremo. Y yo lo único que le decía es que no sé por qué estoy tan triste, o sea, este,
sea, sí me pega todo esto y así, pero no como que a un nivel tan extremo y así. Y yo así llorando descontroladamente en el consultorio. Entonces ella me preguntó, ¿ya te bajó? Y yo, pues, ya casi, ¿no? Estoy así de que a una semana, ya casi me va a bajar, o menos. Y ahí me empezó a hacer así más preguntas, ¿no? Así como de, ¿y siempre te sientes así cada que te va a llegar la regla? Y yo, pues sí, pero normal, ¿no? Yo le decía, pues Claro. como a todas. Y ella me Pero dijo, porque tú has dicho que realmente fue en este año, por ejemplo, la crisis de ansiedad en público, ¿no? "Ujú". O manejando, pero que realmente eso no te había pasado hasta ese momento, ¿no? O sea, fue algo novedoso para ti. Sí, no, antes de eso sí me ponía muy, muy triste, pero te digo, yo lo tenía completamente normalizado. O sea, Normalizado, sí. ajá, yo me ponía extremadamente triste y creía que era normal y que a todas nos pasaba cada que nos iba a llegar la regla. Entonces, ya cuando ella me dijo, me empezó a decir, no, no es normal. Lo Ujú. normal es que te sientas bien y si no te sientes bien, no es normal. Normal. Ajá, entonces me empezó a explicar que a muchas mujeres les da como, o sea que no, obviamente no es igual para todas, que a muchas, Mm. por ejemplo, les da con enojo y se enojan muchísimo y avientan cosas o así. Dice, yo veo que en tu caso te da con tristeza, ¿no? O sea, te vas para abajo completamente, y por eso te sientes tan triste como sin saber por qué. Y me dijo, a partir de este momento vamos a monitorear tus síntomas cada mes En el ciclo. Mm. ajá, y vamos a ver qué va pasando. También, por ejemplo, otro antecedente que tenía que ver y que yo no sabía es que tengo endometriosis. A Mm. mí endometriosis me la diagnosticaron creo que en el 2021, algo así. Y pero en ese entonces, yo como que todos mis malestares, por ejemplo, físicos, pues les echaba la culpa a la endometriosis, ¿no? Decía, si tenía cólicos horribles, no, pues es mi endometriosis. Si me bajaba la presión, que es normalmente lo que me pasa, yo no, pues debe ser la endometriosis, ¿no? Y, por ejemplo, y ya después de que ella me dijo, yo creo que tú tienes trastorno disfórico premenstrual, em, fui yo también poniendo más atención a lo que sentía y así, y por ejemplo me di cuenta que sí, es algo muy extraño porque como que dejas de ser tú misma, Te no, como que no, transformas. ajá, o sea, no te reconoces, porque por ejemplo, como a mí me da con tristeza, había veces en que me sentía muy triste por algo y como que de un momento a otro yo decía, ya, o sea, es que Ha entrado. estoy tan triste que no vale la pena vivir, incluso llegué a pensar. O sea, sí llegué a tener ideación suicida, pero es algo muy extraño porque tú sabes que tú no eres esa, o sea, tú sabes que realmente tú no te quieres morir Sí, y que sabes que sí, los problemas tienen solución, pero en ese momento sí lo piensas y lo claro. sientes verdaderamente. Porque Es- no quita, una cosa no quita la otra. Tú puedes tener una idea de ti misma, pero al final tú estás sintiendo eso, por tanto, en cierto modo eres eso también. O- sí, claro. y sobre todo si miras a lo largo de tu vida, pues quizás no porque tú te identificabas de otra manera, pero cuando pasas por una crisis así y se te diagnostica un trastorno, una parte muy importante es también aceptar que eso está pasando y no huir de ello, porque muchas veces huimos y lo que hacemos es hacerlo más grande. Pero sí que creo que, en cierto modo, tú tuviste la suerte, entre comillas, de que desde el principio ya te indicaron que podía ser relacionado con el periodo, porque yo sé de gente bueno, yo mismamente en mi caso, por ponerme a mí, he ido a psiquiatras, he ido a ginecólogos, he preguntado por el trastorno disfórico y se han mirado raro, como si yo hubiese dicho la cosa más extraña del mundo. Ah, pues bueno, la verdad es que no hemos visto ningún caso. Digo, bueno, que no lo hayáis visto no quiere decir que lo haya, pero si no lo identificáis, y porque como precisamente ataca tanto al estado de ánimo, suele verse más en terapia que en ginecología, cuando realmente está muy relacionado, ¿no? Sí, Entonces, que lo normalizasen y te hiciesen ver por ahí qué pasaba, creo que por lo menos fue un buen paso. sí, pues sí, de hecho sí fue porque, sí, sí fue suerte completamente, porque pues mi terapeuta
ella lo trabaja en terapia y conoce al respecto, porque ella misma lo padece. Ajá, Entonces, claro. ajá, no es como que, por ejemplo, en la escuela se lo hayan enseñado o así, o sea, realmente fue por Sí. experiencia propia. Y pues sí, sí, corrí con mucha suerte. Entonces, después de que me diagnostican, igual yo empecé a buscar información y pues no, efectivamente casi no encontré, o sea, o la que encontraba era como que muy generalizada, así como de, Mm, sí, pues sí. te sientes muy mal, puede llegar a ser incapacitante y ya. Entonces yo dije no, y buscando información fue como encontré el grupo de Facebook en el que nos encontramos y Mm, pues ahí fue mucho mejor por lo mismo, porque las chicas que están ahí hablan desde su experiencia y todo, ¿no? Entonces después de eso hice una cita con mi ginecóloga ujú. y le dije, ¿no? Que mi terapeuta me había diagnosticado con esto y me dijo, y también sí fue como que no me hizo cara así como de que me estás hablando, pero como que evadió un poco el tema, o sea, como que no Ujú. quiso profundizar. Profundizar, sí. Ajá. Y ella me decía, no, pues, te sientes muy, muy mal. Y le digo, pues no, o sea, lo estoy tratando en terapia y todo, pero tampoco siento que, por ejemplo, llegue a ser incapacitante en mi caso. Y me dijo, porque si te sientes muy mal, te puedo mandar antidepresivos. Y yo, Mm. no, no creo que sea necesario. Estoy en tratamiento psicológico y me dice, no, pues una solución puede ser que te retiremos la menstruación por completo. Y me dice, y pues eso te ayuda tanto a mi endometriosis Sí. como a lo del trastorno. Entonces, yo Mm, dije, ah, pues bueno, puede ser. Y me dijo, como no planeas embarazarte, muy pronto, digamos en el futuro próximo, sí, pues estaría bien y por así igual probar. Mm, ajá, y ella me recomendó usar el Diumirena, pero la verdad es que aún no me animo. Ahorita estoy utilizando anticonceptivos, ujú. pero pero aún no con el No Diu. ves el impacto. Ujú. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te dijeron de probar este método hasta ahora? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido por saber? Pues Sí. no tanto, eso fue en octubre. Ujú. Vale, Ujú. sí. Unos 4 o 5 meses. A mí en mi caso, o sea, tal cual, además yo fui por urgencias con un ataque malísimo, tal cual fui me recetaron antidepresivos. Y por eso he mirado hacia arriba porque creo que hay medicación que es bastante fuerte tanto para el cerebro como para pues, sí, un tratamiento ginecológico, que creo que se da muy rápidamente sin observar otras causas de tu vida. Si fuese totalmente efectivo, pues dices, bueno, pues nos lanzamos, pero los antidepresivos, por ejemplo, dicen que entre un 50% de la población y otro 50%, a unos no le hacen nada y otros sí, con lo cual ya es un porcentaje bajo para algo que te trastoca tanto. Y lo difícil es que se receta a personas que están pasando por un momento muy malo. Entonces, todo el impacto que te genere puede empeorarlo. Por ejemplo, a mí me dio un insomnio terrible por el cual toda la sintomatología me la lanzó por los aires. Y encima creo que hay un factor psicológico muy importante, que es que si tú estás mal, te dan un tratamiento muy fuerte y encima no ves mejoría, te sientes peor, porque dices, vale, si ya he probado todo y algo que es fuerte y no me ayuda, entonces yo no tengo solución. Y no tiene Ujú. por qué. Entonces, de ahí que creo que sea tan importante hablarlo, porque si ves en el foro, o sea, en el grupo de Facebook mismamente o donde investigue, hay eh, ideas totalmente dispares y gente que se hace una histerectomía, que es un proceso muy duro, sin Ujú. saber si le va a Invasivo, funcionar. claro. Entonces, aparte de eso, ¿tu terapeuta qué otras opciones de tratamiento te daba? Y cuando digo tratamiento puede ser desde cambiar tu estilo de vida, tu dieta, etcétera. ¿Qué Ujú. más cosas te propuso para el trastorno disfórico premenstrual? Sí, pues ya después que empezamos como que a observar cómo me iba sintiendo cada mes, me dijo, pues yo el patrón que veo es que
siento, bueno, por lo menos emocionalmente, es que, por ejemplo, tú te formas expectativas de alguna situación y si no se cumplen y estás en esa época en la que ya te va a llegar la Sí. regla, pues te vas totalmente para abajo, ¿no? O sea, te da muchísima tristeza y como no se cumplieron tus expectativas, pues parece que es el fin del mundo y todo es horrible y así dice. Entonces yo creo que una alternativa, una posible solución puede ser que cuando te descubras formando esas expectativas, ya ni siquiera tienen que ser altas, ¿verdad? O sea, las que sean, pares y digas, no, a ver, no me voy a crear expectativas de esto porque luego si no sale como yo creía o como yo quería, pues ahí es donde me pongo súper mal. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer, o sea, como que iba a pasar algo así y yo decía, no, no voy a esperar nada y así y como que trataba, en mi caso sí era como tratar más, ir más como con que las cosas Entiendo. fluyan. Ajá, Sí. exacto. Y, y fue así. Y en cuanto, por ejemplo, a mi estilo de vida, sí, ella me mandó, ¿cómo se llama? Melanina para dormir mejor. Mm, Ujú. mela- melatonina. ¿Melatonina? Eso, ¿O sí. melanina? No, melatonina, sí. Melanina es la del color. Sí. Sí, Sí. melatonina. Que también esa me la mandó para calmar mis crisis de ansiedad. Ujú. ¿Porque Entonces, dormías mal cuando tenías crisis o por qué? sí dormía bien, pero ella me dijo que me ayudaba a nivelar mis niveles de cortisol. Ujú. No era tanto como para solucionar problemas de dormir, sino como para lo del cortisol. Y me dijo, lo que sí es que, por ejemplo, cuando así duermas 8 horas o 4 nada más, te vas a Sí. sentir muy descansada al día siguiente, aunque hayas dormido poco. Y pues sí, sí, yo sí sentí que me ayudó bastante. Y pues ya, la verdad es que, por ejemplo, sí todos los médicos que veo y así me recomiendan hacer ejercicio y la verdad es que es algo muy difícil para mí porque a mí personalmente no me encanta, me aburre muchísimo, pero pues sí, hubo un tiempo en el que hice, sobre todo en la pandemia, porque pues como estábamos encerrados, pues me puse a hacer ejercicio, porque no tenía otra cosa que hacer. Y sí, sí me sentía mejor. Entonces, ahora estoy como que tratando de incorporar eso a mi nueva rutina porque me casé en octubre y me mudé y todo. Entonces, como que le estoy tratando de adaptarme. Perfecto. Gracias. Y y pues ya, ahorita solamente ha sido eso. Y ahí, bueno, y yo le comenté a ella lo de los antidepresivos que me comentó la ginecóloga y ella luego me dijo que no. O sea, me dijo, no, o sea, yo creo que tú, tal vez para otras chicas funcione, ¿no? Pero en tu caso en específico no creo que necesites antidepresivos, solo sí tratarlo aquí en terapia y así tratar Ujú. de pues sí, De de monitorarlo. mejorar conductas, ¿no? O cambiar patrones de pensamiento. Pues es que, Ujú, claro, yo he estado en terapia y con psiquiatra, porque yo llegué a un punto muy, muy malo. Entonces, en ujú. terapia me decían no a los antidepresivos, no me lo aconsejaban, mientras que el psiquiatra era, tú lo que tienes que hacer. De hecho, uno de los psiquiatras me dijo que debía de tomar fluoxetina para este trastorno, como que dentro de distintos problemas, yo estaba con otra medicación, venlafaxina, y me dijo, pues bueno, se ha visto que en numerosos casos la fluoxetina es mejor para el trastorno disfórico. Yo, como siempre, investigando mucho a ver si tenía algo de razón. Y es verdad que yo al cambiar noté que estaba bastante mejor con esa que con la otra, pero porque la otra sería bastante mala. Pero que también aquí hay mucha, no solo en el trastorno disfórico, supongo que en general, ¿no? Entre terapeuta y psiquiatra tienen dos perspectivas diferentes, pero es verdad que al final que te digan, pues no creo que tú, pero realmente no lo sabes y no sabes cómo a tu cuerpo le va a afectar y a lo mejor a una persona un antidepresivo, por lo que veo en los foros y lo que comentan muchas mujeres, le viene muy bien y a otras no, ¿no? Entonces,
veo que todavía hay que aprender muchísimo porque según con qué profesional trates, uno te va a decir, de hecho a mí me llegó a decir que había mujeres con trastorno disfórico que se volvían muy violentas y de tener problemas con la justicia y que luego tomaban medicación y se transformaban, ¿no? Entonces, siento que aunque sea muy tedioso y muy pesado, tenemos que pasar por muchas manos diferentes y distintos profesionales hasta dar con la clave. Y que la clave al final puede que no tenga nada que ver con medicación ni con un problema con tu menstruación, ¿no? Pero que hay que indagar mucho. Es lo pesado de este trastorno. Y Ruth, una cosa que también te quería preguntar sobre cómo la gente en tu entorno lo toma, porque es un tema un tanto tabú, por lo menos sé que a nivel laboral, bueno, y con amistades muchas veces o porque es tabú o porque no lo entienden, pero que puede ser complicado compartirlo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues, pues en su mayoría buena, porque por ejemplo, pues mis amigas lo entendieron muy bien, ¿no? Incluso una de ellas como que le resonaron un poco los síntomas y dijo, Sí, que yo no, entonces no es normal, sentirnos muy mal. Y con mis amigas todo bien, siento que ellas lo han comprendido muy bien. También mi esposo, por ejemplo, él me decía, antes de todo esto, de que yo fuera diagnosticada y todo, él sí me decía, o sea, de que es que no te has dado cuenta que cada mes, así como que hay un puntualmente, patrón. nos peleamos. Sí, O sea, como hay un problema siempre, cada mes, y siempre es como de que nos peleamos y así, y luego era, ay, ¿qué crees? Ya, me llegó la regla, así como al día siguiente, ¿no? Así de sí. exagerado. Entonces, y ya después, claro, nosotros comprendimos que pues tenía algo que ver con esto, ¿no? Entonces, hasta ahí bien, pero por ejemplo, se lo comenté a un familiar muy cercano y como que una vez, como en una discusión que estábamos teniendo de algo completamente diferente, como que me lo quiso, Echar en cara, ¿no? De cierto así fue, modo. no, yo sé que tú tienes una condición que es Ujú. difícil, que es complicada, y yo como de, Para ¿y eso llevar qué la razón, ¿no? tiene que ver? Buena Sí, carta. ajá, Sí, exacto, como que un poco como para invalidar lo que estaba diciendo y decir, no, pues es que también tú estás medio loca, ¿no? Entonces, ese ha sido como que lo único malo que he vivido, pero en general creo que bien, creo que sí, he sido afortunada de que, pues sí se pueda entender esta parte de que pues es un poco más difícil para algunas de nosotras, por supuesto que de mujeres siento mucha más empatía, porque pues sí ya saben lo que es tener un ciclo menstrual, estos cambios de humor y todo eso, pero en general creo que bien, y por ejemplo, en el ámbito laboral, pues no lo he compartido para nada, pero porque, por ejemplo, yo creo que ahí sí, yo no sería comprendida para nada. O sea, sería como, sí, si no va a ser positivo compartirlo, pues no tienes que hacerlo. Si no te dan esa seguridad y confianza, exacto. no hay por qué. Y ahora dices que tienes el diagnóstico, digamos, ¿no? Y eres capaz de ver esos patrones hormonales, anímicos, pero si echas atrás en tu vida, dirías que te ha podido pasar durante bastante tiempo, quizás no con esta intensidad, pero dirías que ha estado ahí o que se empezó a desarrollar hace no tanto. Pues yo diría que sí, sí hace tiempo, o sea, por ejemplo, y en general, o sea, yo recuerdo que a mí me llegó la regla muy chica, como a los 10 años, entonces yo me acuerdo que esos primeros ciclos, o sea, como si nada, o sea, yo no me daban cólicos, no me sentía mal, como que muy normal. Ya después, como conforme fui siendo más adolescente, ponle 15, 16 años, me empecé a sentir cada vez peor. O sea, de que un mes me daban muchos cólicos. Otro mes, además de los cólicos, me bajaba la presión y cosas así.
Entonces, y emocionalmente también, pero por ejemplo en la adolescencia, pues era muy confuso porque pues también era adolescente, ¿no? Entonces, como que ahí estaba, la línea era muy difusa entre la adolescencia y el trastorno, pero Claro. sí siempre he sido así como súper depresiva y de que algo me pasa y en lugar de molestarme o así, sino me pongo muy triste y así. Entonces, pero te digo, yo creía que era normal o decía, bueno, pues es que yo así soy, ¿no? Y por ejemplo, la única, para mí tuvo mucho sentido el diagnóstico, porque la única vez que me he sentido así como que bien y libre y así súper feliz ha sido cuando recién me diagnosticaron endometriosis. Yo tenía un endometrioma en mi ovario derecho, que era ya más o menos grande. Entonces mi ginecóloga me dijo, hay que hacer que deje de crecer. Dice, a lo mejor es lo que me urge, ¿no? A lo mejor no se hace más chiquito y así, pero lo que me urge es que deje de crecer para no tener que recurrir a la cirugía. Ujú. Entonces me dieron un medicamento que se llama, bueno, el medicamento comercial es Bisanet. Ahora en este momento no recuerdo exactamente o sea, el medicamento como tal, pero lo que hizo es que me retiró la regla por completo. Entonces, la doctora me explicó que ese medicamento te hace que dejes de producir, creo que progesterona, Vale. Ujú. y por eso te retira la menstruación. Y yo era la más feliz, o sea, verdaderamente, entonces, Ya, la vida era completamente diferente. Entonces, ese tiempo que estuve tomando ese medicamento y que la menstruación se me retiró por completo, pues no fue una tenía esos prueba. bajones, Ujú. ajá, Sí, sí, de de... que algo químico realmente puede cambiar tu... Vamos, y además que creo que a quienes lo padecemos lo vemos claro porque normalmente cuando viene ya el periodo, después estás bastante bien y conforme se va acercando va empeorando. De hecho, hay mujeres que pueden ser hasta 2 semanas y 20 días antes. Ujú. Entonces ahí, claro, si encima tú tuviste una etapa muy buena a raíz de tomar una medicación, bueno, pues sería interesante ver qué es lo que te causó, ¿no? Y así. Pues no te quiero ya retener mucho más, Ruth, porque has sido súper amable en unirte, pero quería, antes de irnos, preguntarte, para mujeres que reciban el diagnóstico por primera vez, que no sepan lo que es, que estén confundidas, ¿qué te gustaría decirles? Híjole, pues yo creo que mucha fuerza más que nada, porque, y paciencia, porque pues obviamente cuando uno está mal se desespera, ¿no? Y lo que quieres es ya por fin sentirte bien y dejar de sentir todos estos malestares que no, que a lo mejor sí no te dejan disfrutar tu vida como tú quisieras. Pero yo creo que lo importante es tener una red de apoyo. Para mí encontrar este grupo en Facebook fue maravilloso por eso, porque aunque a lo mejor todas estemos medio perdidas en en Estamos nuestro camino, perdidas juntas. ajá, exactamente. Por lo menos si tienes esas, como ese colchón, ¿no? Ese lugarcito donde dices, bueno, yo tampoco sé qué me está pasando, pero te entiendo, ¿no? Yo comprendo lo que estás pasando, lo difícil que es. Y creo que eso es súper importante porque así, mientras tú recorres tu camino para ver qué te funciona, en lo que cambias hábitos alimenticios, de ejercicio, o sea, de una vida saludable, en lo que vas con un psiquiatra, vas con otro, vas con un ginecólogo y así, porque como todo eso es complicado, es difícil, es tedioso, creo que sí es muy importante tener a alguien que te sostenga y que te diga, bueno, aquí estamos juntas, nos escuchamos, porque a veces nada más necesitas que te escuchen, ¿no? Lo que estás sintiendo, no necesariamente que te resuelvan en ese momento, pero ya con el simple hecho de escucharte creo que es un gran apoyo, una gran ayuda. Y pues sería eso, y que no dejen de investigar y hacer eso que tú estás haciendo, como de alzar la voz
y ponerlo como allá afuera en el mundo, porque creo que de por sí las cosas que padecemos las mujeres están rezagadas en el mundo. Creo que si no lo hacemos cuando tenemos las herramientas, pues menos, ¿no? O sea, cuando vamos a ser realmente a ser vistas, si no nos hacemos saber nosotras, ¿no? Que somos quien lo está viviendo. Entonces, me da mucho gusto que estés haciendo esto, porque sí es súper necesario que exista más información y que mujeres que se sientan ahí desesperadas, que no ven la luz al final del túnel, sepan que sí hay y que no están Algo solas. hay ahí, que está Exacto. lejos, pero está. Claro, Y y que estamos en el camino finalmente para que haya más investigación, más información, más testimonios, porque pues eso es súper importante. Y que sí, al final si no lo compartimos, no lo comentamos, también no se genera interés. Muchas veces, hace poco hubo aquí, por lo menos en Málaga, donde yo vivo, una charla con distintos profesionales y digo, bueno, me da ilusión ver que hay personas que se están interesando y que eso va a hacer que otras escuchen y cuántas mujeres habrá que tengan este trastorno u otros similares y no lo sepan, ¿no? Que como tú decías al principio, digan, que eso no es lo normal, pues yo creía que... y luego hay otras mujeres que no sufren nada. Yo tengo personas de mi entorno que dicen, no, yo nunca. ¿Y qué? Pero entonces, me he engañado toda mi vida. Ujú. Así que sí, pues nada, Ruth, muchísimas gracias. Seguimos por el grupo y bueno, serás el primer testimonio de muchos, espero, para que Ay, qué luego en el grupo sigamos debatiendo y dándonos apoyo. Así Sí, no, gracias a ti por la iniciativa y por preguntar. que, por supuesto. Que sí, alguien tiene que hacerlo, efectivamente. Pues bueno, pues lo empezamos a hacer nosotras, que nos sigan. Sí. Pues muchas gracias, Ruth. Un besazo desde Málaga. Igual desde Zacatecas, en México.